Muy buenas noches con todos. Vamos a empezar realizando la clase de hoy con un simulador. Habíamos quedado en que vamos a revisar ejercicios mezclados de todos los temas. Entonces, por favor, en este momento necesito que al link que mandé en el chat del Zoom se vayan conectando porque vamos primero a hacer el simulador en quizzes y luego vamos a resolver las preguntas. Sí, si tienen alguna inquietud, me la hacen saber. Voy a enviarles también el link al chat del WhatsApp. Vamos a revisar entonces, primero, ¿qué tal les fue? ¿Cómo vieron las preguntas? ¿Están difíciles? ¿Nos falta practicar? ¿El tiempo? ¿Cuál es el inconveniente que ustedes pudieron apreciar? Falta practicar, me dicen falta. Licenciada, yo saqué 23 correctas y 17 incorrectas. La mitad, ya. Si a mí me falta practicar porque no llego ni siquiera al 70%. Ya, ok. Nos falta entonces practicar un poco, ¿sí? Les voy a colocar, a ver, de forma sincera, así, de forma honesta, quiero que sean muy honestos, ¿sí? Todos los simuladores de tarea que se han enviado, ¿ustedes lo han realizado? No, me dicen, no, Soy bien sincera. Algunos sí, para que otros no. De mi parte, no, Algunos tampoco, nomás. no lo he realizado. no, profe, no, porque la verdad yo sí, la semana que no pude conectarme me perjudicó terriblemente. Estoy como que recién estoy queriendo aprender y sí que no sé dónde estoy, así le digo. Estaba bien, estuve bien, pero basta esa semanita para quedarme, perdón la palabra, en las nebulosas. Claro, es que lo que sucede es que un tema que se queda sin ver ya es un tema perdido. Entonces, sí, es importante ir o sea, revisar lo más pronto posible la clase y tratar de igualarnos. A ver, si me dicen que no han resuelto, de forma sincera, no me dicen la mayoría que no han resuelto los simuladores, lo que voy a hacer es enviarles nuevamente todos los simuladores, los 10 me parece que son o más, los simuladores largos, ¿ya? Los que tienen más preguntas. Voy a mandarles también links de simuladores que son mezclados, ¿no? O sea, preguntas así como las que hicimos ahorita, con el compromiso que ustedes, por favor, se pongan a practicar esta semana, ¿sí? Como les comenté. Gracias, Melissa, gracias. Listen, Ya. yo tengo una Sí, sugerencia, no sé si sea posible. Claro, dígame, profe, ¿cuál es Que la si es que sugerencia? nos puede todos los simuladores mandar, como se dice, una sola carpeta, todo seguido, No, para profe, ingresar ahí y empezar a ver hasta qué punto. O sea, un Word con los links de todos los simuladores. Sí. no, 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 profe, O todas las Profe, preguntas profe. como cuestionario, ¿sí? como uno profe, solo. profe, Sí. O sea, lo que yo le Escucha, entiendo es que él quiere un simulador de de todo, un simulador No, que Solo abarque uno. todo. Pero A no, ver. es que así A ver, para hasta qué esperen, punto. tranquilos. A ver, alguien está por ahí queriendo hablar y no le dejamos. A ver, a ver, comenten. compañero Enrique. Yo, Sí, buenas noches. No, Aló. es una mujer, sí. Ya. Paulina. Sí, Paulina Estrella a la orden. Profe, yo le quería pedir un favor y ojalá no sea mucha molestia. ¿Por qué no nos puede enviar los links por WhatsApp? Porque, como les digo, Al yo sí me WhatsApp se va a perdí. mandar. Al WhatsApp Sí, siempre se ahí, manda. profe, ahí, sí, por favor, ahí. Ya, no, pero es que los simuladores siempre los hemos mandado por el WhatsApp, sí. Entonces, claro, ahí les voy a mandar todos, ¿ya? Sí, por Y, favor. a ver, ahora cojo la sugerencia del profe Enrique porque él dice que tiene problemas para hacer el quizzes. Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Les voy a mandar los quizzes todos seguidos, ¿ya? Y les voy a mandar ahí los nombres y todos seguidos. Todos los que pueda, unos 10 me parece que son, bueno, sí, los más largos, como les digo, les voy a mandar. Y voy a hacer un PDF con las preguntas mismo que están en los quizzes, pero un PDF unido de todos los simuladores, para que bueno, los que no puedan los que no puedan realizar el quizzes lo puedan ver ahí en físico, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. Gracias, dice. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, Lice. Sí, con las respuestas. Van a estar al final, pero no, las respuestas van a decir, voy a mandarles así. Por simulador, el quizzes, abajito dice clave de respuesta, ven las respuestas, más abajo va a estar otro quizzes y así van a ir viendo, ¿sí? Porque voy a descargar en el quizzes, cuando ustedes realizan ahí, pueden ustedes sacar mismo de forma impresa.
Y entonces hay un icono que nos permite imprimir y ver las respuestas. Entonces, eso es lo que yo les voy a descargar y voy a unir todo en uno solo para que ustedes revisen de esa forma. ¿Alguien me quería decir algo? Listen, el quizzes de ahorita no se abre, dice algo No, a ver. que no. Sí, lo que les había explicado en las primeras clases, los links que nosotros hacemos en clase, como lo que acabamos de hacer en este momento, cuando yo ya coloco finalizar, el link ya no va a servir. Ah, Es por eso que yo mando otro link después para cuando ustedes quieran practicar. bueno, lo que pasa es que quería hacer ahorita porque ingresé recién. Allá van, si se desea. Bueno, pero vamos a revisar ahorita las preguntas Por en favor, clase. Sí, vamos a revisar ahorita las preguntas en clase, pero si quiere usted hacerle solita, ahí le mando el link, ¿ya? Ah, en el chat está. Dicen, yo tengo una pregunta. Muchas gracias. Si nos puede ayudar, yo tengo bastante problemas con las analogías. Ya, Siempre a tengo ver. esos problemas. Listo, a ver, para que- vamos a revisar ahorita, ¿ya? Vamos a revisar. Con estos ejercicios vamos a ir aclarando cómo resolver Sí, analogías. las analogías, gracias. Listo. A ver, vamos a empezar entonces antes de que se nos vaya el tiempo. Nos dice, elige la palabra que más se acerca al significado de fúnebre. Aquí estamos viendo sinonimia. Entonces tenemos que buscar el sinónimo de fúnebre, el que más se acerca. Para poder encontrar la respuesta tenemos que basarnos en el significado. Entonces sabemos que fúnebre tiene que ver con esta parte de los difuntos. Si todo lo que es relacionado a los difuntos. Y cuando nosotros hablamos de difuntos, podemos relacionarlo también con la tristeza, con la pena, con el pesar, porque es el fallecimiento de un ser que se quiere, que es amado, ¿no? Con este significado, vamos a ir buscando qué respuesta pues se afianza más. Ahora sabemos que dichoso es alguien que está feliz. No se puede relacionar con algo fúnebre, con algo triste. Descartamos. Facundo tiene que ver con la parte de la elocuencia, es decir, la facilidad de hablar, de expresarse. No tiene nada que ver tampoco con fúnebre, descartamos. Vamos con la siguiente que nos dice asiago. Asiago quiere decir que conlleva la desgracia, ¿ya? No sabemos que algo que conlleva la desgracia es algo triste, ¿verdad? Porque una desgracia siempre nos va a causar pesar. Lo mismo que fúnebre, entonces aquí podemos ya encontrarle una relación. Y vamos a ver la opción A, aquí nos dice impresionado, sorprendido, admirado, que vemos que no tiene nada que ver con fúnebre, descartamos, y el que más se acerca era la opción B. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Si es que, vamos a ir resolviendo así, ¿no? Si es que tienen preguntas o dicen no le entendí por qué, lo hacen, ¿sí? Para volver a explicar. Aquí la respuesta era la B. Sí, perdón. Está muy bien como está haciendo, siga nomás. Ah, ya. Ya, vamos a la siguiente. Nos dice, elija la palabra que más se acerca al significado del lucrativo. Ahora, lo mismo, no tenemos que ir con la parte del significado. Sabemos que el lucrativo tiene que ver con lucro, es decir, algo que nos causa una ganancia. Exacto. Entonces, algo que nos causa una ganancia tiene que ver con un beneficio, con un provecho, y por lo tanto esto tiene que ver con la opción B, fructífero, ¿sí? Siempre recuerden, hay que escoger la palabra que vemos que más se acerca. En este caso, vemos que fructífero tiene que ver con la abundancia. Y la abundancia, en ciertos contextos, ¿no es cierto?, tiene que ver con la ganancia, con un provecho que nosotros recibimos. Y por eso la opción aquí era la B. Vamos a la siguiente, nos dice, elige la palabra, importantísimo, nunca voy a cansar de recalcar esto, siempre acuérdense bien de leer la instrucción, porque una sola palabra puede hacer que la resolución cambie completamente, ¿no? Aquí nos dice, elige la palabra que más se aleja. ¿Qué tendremos que buscar entonces? Lo contrario. Lo contrario, el antónimo, ¿no es cierto? Ahora, irrebatible quiere decir que es algo indiscutible, algo que no podemos cuestionar, ¿sí? Que no se puede cuestionar. ¿Cuál será entonces el opuesto? Discutible. Discutible. Exacto. Algo discutible, cuestionable. Por ello aquí vemos que bueno, la única respuesta no sería la A. Porque vemos que los otros pues tienen significados sumamente diferentes. Vamos con la 4. Aquí, en la 3 y en la 4 se han equivocado. Aquí, tal vez, ¿por qué se equivocaron? ¿No leyeron bien el enunciado?
Y yo me Pues- desespero por los Sí, tiempos. verdad. Yo cuando me da leyendo, entiendo, pero yo mismo no entiendo. Créase, dicen, así yo sí puedo llegar siquiera a los 70. Ah, ya. Tiempo, Perfecto. sí. Bueno, con que No, Liz. entienda basta, ¿no? No, Lice, nos falta más vocabulario. Vocabulario, perfecto. Ay, Sí, tienen que bastante repasar, por Sí, favor. es cierto, nos falta Por favor, un repásese en los vocabulario. simuladores de sinónimos y antónimos, ¿sí? Miren, hoy les voy a mandar, pero un montón de links, así que por favor, Hoy día repásense, ¿sí? envíenos link para ver si nos amanecemos. Porfis, dicen, muchas gracias. Ya, sí, hoy voy a mandarles todo lo que, los recursos que pueda. Entonces, voy a mandarles también dos en GoCorn, es otra plataforma, solo tienen que ingresar, resuelven, para que vayan practicando, ¿sí? A ver, sigamos entonces. Al final les explico lo de GoCorn, ¿ya? La siguiente nos dice, sustituye la palabra en mayúsculas para dar un sentido opuesto a la oración. Tenemos sentido opuesto, estamos hablando de antonimia. Aquí también se habían equivocado y ya voy a decirles por qué se equivocaron. No traten de hacer estas relaciones. Lo que pasa es que a veces la oración también es muy importante y a veces nos tiene también a confundir. Aquí nos dice el color del agua es ambiguo. Básense siempre en el significado, no traten de irse a otra arista, porque por ejemplo, ambiguo significa que es confuso, o sea que no es claro para nosotros. Por ejemplo, vimos, no sé, fuimos a una piscina y vimos un color medio raro, vimos, ese color es ambiguo, o sea, no sabemos qué color es, si será café, azul, verde, o sea, no lo entendemos. Eso nos quiere decir aquí. Ahora, otra cosa es que por ese color esté sucia el agua, pero ahí es una cosa diferente. Aquí solo nos dice como una opinión, el color del agua es ambiguo, o sea, me causa confusión porque no entiendo qué color expresaría lo que estoy viendo. ¿Ya? Entonces, el opuesto no era transparente, porque no está diciendo que el agua está sucia o oscura. ¿Sí? Puede que, por ejemplo, estemos en un laboratorio clínico y estemos con agua que está limpia, en perfecto estado, pero le hayan agregado alguna sustancia para analizarla y nosotros no sepamos qué color del agua es, o sea, no le entendemos el color que estamos viendo. Y digo, el color del agua es ambiguo, pero eso no significa que esté sucio, ¿sí? Entonces, por ese motivo que creo yo que se equivocaron. Por ello, la opción correcta, ¿sí? La opción que yo cogí de acuerdo a su explicación era turbio, que también sería sinónimo o no, profe. Ya, turbio quiere decir que, ¿no es cierto?, que es confuso, exacto. Pero ahí está, miren, ¿qué nos decía esto? Sentido opuesto. Entonces, turbio era el sinónimo, claro. Turbio era el sinónimo, pero como nos pedía sentido opuesto, teníamos que buscar el antónimo. Y era por eso que la opción correcta era la C, preciso. Sí, si estamos de acuerdo en este ejercicio, ¿cuál fue nuestra confusión? Sí, ahorita sí ya. Ya, entonces por eso aquí era la C, ¿no? Vamos con la... ¿Por qué precisó? Ya, porque nos está diciendo que el color del agua es ambiguo. Ambiguo significa confuso, poco claro. Es decir, no entendemos, en este contexto, no entendemos con qué palabra expresar el color que estamos viendo. Entonces, si vamos al opuesto, será en cambio algo que yo digo, exacto, el antónimo. Entonces yo digo, o sea, estoy viendo y sé que ese color es celeste y es celeste y porque lo sé, con precisión, ¿no es cierto? Porque es algo exacto. Es por eso que el opuesto era la C, preciso. Y le decía, no puede ser transparente porque no nos está diciendo que el color del agua es sucio o que el agua está sucia. Porque si nos vamos y solo, a ver, quitemos todo esto de la oración. Y nos vamos a la palabra ambiguo. Ambiguo significa confuso. Jamás va a ser el sinónimo de ambiguo la palabra sucio, nunca. Es por eso que el opuesto no es transparente, sino preciso. ¿Sí se entendió ahí? Sí, Lisa, Muchas gracias, Luis. Sí. Ya, vamos con la siguiente. A ver, aquí nos dice identifica el significado contextual. Entonces, recuerden lo que yo les había dicho cuando veíamos este tema, ¿no es cierto? Les decía, cuando les diga contextual, fíjese muy bien en la oración, porque es la oración la que le va a dar el significado a la palabra. Aquí nos dice, las montañas del paisaje ecuatoriano ofrecen un espectáculo admirable. Sus prodigiosas elevaciones ofrecen un espectáculo para el turista extranjero. Acorde a este contexto, cuando el autor dice prodigiosas elevaciones, ¿a qué se refiere? A las cualidades.
ya, a las cualidades. Exacto, a una cualidad que a nosotros nos parece admirable, ¿sí? Por eso, claro, la opción correcta aquí era la B, porque no estábamos ante un contexto de milagros, de santos o de ese tipo, no estábamos tampoco diciendo o experimentando específicamente sobre la altura que tiene la montaña. Cuando dice, miren, las montañas ofrecen un espectáculo admirable. Entonces está hablando de eso, ¿no? De una cualidad que es propia de destacar. Por eso era la B. No estábamos hablando de la altura, ni tampoco algo que no se puede despreciar, sino que estábamos hablando de la cualidad específicamente que en este contexto nos damos cuenta que para el autor es algo maravilloso, algo digno de ovacionar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, le dicen. Vamos a la siguiente, igual, identifica el significado contextual. Nos dice, lágrimas de alegría produjo en los asistentes ver repetirse aquel cuadro victorioso en el podio Londres 2012. Aquel cuadro victorioso. Ahora, lo mismo, significado contextual. De acuerdo a esta oración, ¿qué nos está diciendo el texto cuando dice cuadro? Estaremos, ante una parte médica, por ejemplo, los cuadros médicos que los doctores analizan. Una escena. No estamos ante un ejército tampoco, no estamos hablando de eso, esas filas, ¿no es cierto?, que suelen hacer en ciertas organizaciones. Entonces descartamos la C, perdón. La B nos dice cada una de las partes breves en que se dividen los actos de algunas obras dramáticas modernas. O sea, tampoco estamos hablando aquí de ningún acto, ¿no es cierto?, en teatro, cosas así. Entonces descartamos y vemos que, claro, la opción correcta aquí era la D. Se estaba refiriendo al espectáculo que ofrece a la vista y es capaz de conmover o aterrorizar el ánimo. Por eso aquí dice, lágrimas de alegría produjo en los asistentes. O sea, una emoción cuando vieron, pues, repetirse un cuadro victorioso. En este caso decimos una emoción de alegría, ¿no es cierto? Porque aquí dice lágrimas de alegría. Entonces, por eso es espectáculo que ofrece a la vista y que nos puede llegar a conmover el ánimo. Ya, la siguiente, si nos damos cuenta, hasta aquí era significados, ¿no? En significados no hay mucho que analizar, únicamente qué es lo que tenemos que aprender. Significados de palabras, es decir, tratar de tener en nuestro vocabulario el mayor léxico posible. Y siempre, recuerden, cuando diga significado contextual, procuren leer muy bien la oración para darse cuenta, de acuerdo al contexto que están leyendo, a qué definición hace referencia la palabra que les están señalando. Ahora, vamos a la parte de concordancia, ¿no? No se ha metido aquí. Vamos a la parte de concordancia. Ya nos dice, identifique el enunciado que guarda correcta concordancia nominal y verbal. En este caso, ¿qué tenemos que ver o qué tenemos que darnos cuenta? Esta parte de la gramática, ¿no? Ver, por ejemplo, si el sustantivo está correctamente alineado con su verbo, con su adjetivo, ver si los elementos que están en plural, pues también concuerdan con sus verbos en plural. Todas estas cosas hay que analizar en esta parte. Aquí nos dice que identifiquemos el enunciado que guarda una correcta relación. ¿Qué significa esto? Que hay 3 oraciones, ¿no es cierto?, que están mal escritas por algún motivo. Vamos a identificar dónde sería. A ver, la A nos dice, le dijo que quería fresas y manzanas maduros. ¿Dónde creen que esté el error? Maduros. ¿Cómo sería? Maduras. Maduras, porque son las fresas y las manzanas. Entonces tenemos 2 femeninos. Femenino y plural. Exacto, sería maduras. Entonces, este está mal. La B me dice, me regaló una rosa y un clavel marchitas. Marchita, está en plural. Marchitas. No, sí está bien porque tenemos 2 sustantivos. Rosa y clavel, ambos están marchitos. Pero sería marchitos, no marchitas. Recuerden la regla gramatical, que es la de las más famosas, ¿no? 2 sustantivos de diferente género amerita un adjetivo en plural y en masculino. Tengo aquí una rosa femenino, un clavel masculino, por lo tanto, ¿cómo tiene que ir el adjetivo?
en plural y en masculino. Por lo tanto, debería ser marchitos. Por ello, la B también está mal. La C nos dice, la acta fue firmada ayer por la tarde. ¿Dónde está mal? Mal el artículo. El artículo. Debe ser el acta. Y esa estaba mal, ¿no es cierto? Y la siguiente pues estaba correcta. Nos dice, la ceremonia y entrega de premios es por la mañana. Tenemos aquí dos sustantivos que hablan de una misma identidad, por lo tanto, verbo en singular. Opción correcta, literal D. Entonces, a repasarnos también las reglas gramaticales, ¿no? Recuerden, ahí tenían ustedes un PDF con todas las reglas, entonces, a repasarnos también las reglas para que no se nos vaya a olvidar. Vamos con la 8. Vamos ahora sí a término excluido. Los ejemplos de término excluido son de los más, ¿qué puedo decir? Relajados, ¿no? Bueno, eso es bastante relajado porque solo tenemos que hacer lo siguiente. Buscar relación no siempre nos van a dar 4 alternativas. Buscamos la relación que tengan 3 de esos términos y una palabra que no tiene nada que ver con esa relación y es por lo tanto la palabra que no va a compartir el mismo significado o no pertenece a la misma categoría que las demás. Ahora tenemos aquí iguana, boa, tortuga, lagartija. ¿Qué animal es diferente? La tortuga. La boa. La tortuga, la boa. La boa. ¿Por qué? Son diferentes, todos son reptiles. La boa. Ya, ¿por qué la boa entonces? Si todos son reptiles, ¿por qué la boa? Es diferente. Porque la boa es un animal que se arrastra, no tiene patas. Exacto, ahí está. El repta, ¿no? Se desplaza sin extremidades, mientras que los otros animalitos pues sí tienen sus extremidades para caminar. Y era por eso que la opción B era la palabra que no pertenecía a la misma categoría. Vamos con la 9. ¿Ahí por qué? ¿Cuál fue la equivocación? Yo le puse la iguana porque cambia de color. A ver, hay que también escoger la respuesta algo destacable que, por ejemplo, buscamos siempre la relación. 3 de ellas tienen que tener algo en común y una no. No nos podemos basar solo en una diferencia. Por ejemplo, la iguana, claro, cambia de color, pero eso es algo distintivo de la iguana. Yo puedo decir, pero la tortuga en cambio tiene un lindo caparazón, el que la iguana no tiene. Entonces son cualidades propias de cada animal. Lo que tenemos que buscar es la relación. Algo que, y aquí les recalco una cosa, esa relación tiene que ser que las 3 palabras que escojamos, los 3 lo tengan. Es decir, si la iguana, la tortuga y la lagartija, las 3 tienen 4 extremidades, entonces esa es la relación porque las 3 tienen esa característica. No podemos hacer lo siguiente porque he visto que algunos suelen hacer esto. Dicen es que la iguana y la tortuga tienen algo igual, a la lagartija no sé, la dejan de lado y solo se ponen a ver las igualdades entre 2. Entonces no, tenemos que buscar una relación que vemos que los 3 tienen menos 1 y entonces a ese lo vamos a excluir. ¿Sí? Entonces fíjense bien en esa parte. Está claro, Lisa, gracias. Ya, eso es para que nunca se equivoquen, ¿no? Aquí estamos aprendiendo, entonces hay que recalcar esto para que no nos volvamos a equivocar después. Aquí nos dice igual, elige la palabra que no comparte el mismo significado. Tenemos exacto, puntual, concreto y evidente. ¿Cuál era? ¿Cuál escogieron? Puntual. Ya, puntual. Puntual. Evidente, cogí yo. Ya, evidente. ¿Y por qué puntual y por qué evidente? Aquí la respuesta era evidente. Exacto, porque exacto, también puntual y evidente. concreto, o sea, son similares, pero evidente no. No. Sí, exacto, puntual y concreto son sinónimos. Quiere decir algo específico, algo que va al punto. Pero evidente, no, o sea, puede que esté relacionado en algún contexto, pero tiene un significado particular. Ahora evidente es algo que es visible, que se puede alejar de la opción de del significado de las otras palabras, que tiene que ver con algo específico. Entonces, no es lo mismo algo específico que algo visible.
Es como cuando le sucedió cuando teníamos un ejercicio donde confundían como con sinónimo la palabra sucio y la palabra ordenado, desordenado, perdón. Entonces, no es lo mismo algo desordenado que algo sucio. O sea, cada una tal vez pueden utilizarse en el mismo contexto para señalar características particulares, ¿ya? Pero si nos ponemos a definir de forma exacta, cada una de ellas tiene significados diferentes. Lo mismo acá, algo exacto, algo puntual, algo concreto tiene que ver con algo específico, mientras que algo evidente tiene que ver con algo visible o algo claro. ¿Ya? Entonces es como que la palabra que más se aleja, en este caso, de la relación, porque vemos que directamente no es sinónimo de las otras palabras. Vamos a la siguiente, nos dice aquí también, en la 10 vi que también se habían equivocado la mayoría. Nos decía igual, elige la palabra que no comparte la relación con el grupo. Tenemos fétido, putrefacto, hediondo y pestilente. A ver aquí, ¿cuál fue la equivocación? La B. Sí, la B. Era putrefacto, sí, pero ¿por qué nos equivocamos ahí, tal vez? Yo escogí la A porque putrefacto, hediondo y pestilente me parecían el mismo significado. Ah, ya, ok. Vamos a ver en este caso que, miren, fétido significa algo que Mal tiene olor. mal olor. Mal olor. Algo hediondo se le dice cuando tiene mal olor. Mal olor. Algo pestilente lo utilizamos para mal olor. Mal olor. Ahora, putrefacto, algo que es putrefacto puede tal vez una de sus efectos, claro, tener mal olor. Sí, algo putrefacto puede tener mal olor, que sería una de sus consecuencias. Pero si nos ponemos a definir, putrefacto no es sinónimo de mal olor. Putrefacto significa, como nos dijeron, ¿no es cierto, el profe? Algo que está descompuesto. Es decir, cuando la materia, ¿no es cierto? La materia viva pues se está descomponiendo, entonces no, se está pudriendo, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. Claro que después, en este proceso de la putrefacción puede llegar a emitir mal olor, pero no es un sinónimo como las otras. Es decir, yo no puedo decir para que le entiendan, yo puedo decir, mi camiseta es hedionda, o sea, quiero decir que tiene mal olor, pero no puedo decir mi camiseta está putrefacta, es decir, se está descomponiendo, porque eso vemos que sería una acción completamente distinta, ¿sí? Es por eso que la B era la palabra que no pertenece a la misma relación que las demás. Vamos a la siguiente, nos dice honrar, enaltecer, celebrar y apoyar. Aquí la opción correcta vemos que las tres, por ejemplo, honrar, enaltecer, celebrar, tiene que ver con esta parte de ovacionar, ¿no es cierto? Hacerle de más, ¿no es cierto?, a alguna persona que hizo algún logro, algo bonito, entonces tiene que ver con esta parte de ovacionar, de adular, de felicitarla. Lo que es muy diferente a la opción de que apoyar tiene que ver con ayudar. Entonces, no es sinónimo como las demás, ¿no es cierto? Y por eso la opción aquí, la palabra que no pertenecía a la misma categoría, era la D. Vamos con la 12. Nos dice langosta, camarón, cangrejo, crustáceo. ¿Cuál escogieron aquí? Yo escogí cangrejo. Ya, cangrejo, ya. Crustáceo. Yo cogí el cangrejo también, pero así. Crustáceo. Crustáceo. Siempre vayámonos de lo más general a lo más específico, ¿sí? Es decir, de lo más general, por ejemplo, vertebrado, invertebrado. Después voy a las clasificaciones, ¿no? Mamífero, reptil, anfibio. Después puedo ir a las extremidades. Luego vamos a ir a las cosas ya más particulares. En este caso, por ejemplo, crustáceo era una palabra que se utiliza de forma genérica. Es decir, algo exacto, sí, algo general, ¿sí? Mientras que las otras eran especies específicas de crustáceo. Entonces, la langosta es un crustáceo, el camarón es un crustáceo, el cangrejo es un crustáceo. Claro que con diferentes características, rasgos, pero todos eran crustáceos. Aquí la relación era que langosta, camarón y cangrejo son palabras específicas de crustáceos
Mientras que solo la palabra crustáceo pues era algo general, no era una especie particular, y por eso esta era la palabra que no pertenecía a la misma categoría. La siguiente nos dice, elija la palabra que no tiene relación con las otras. Aquí tenemos verbos, entonces recuerden que cuando tenemos verbos, ¿qué tenemos que ver? ¿Recuerdan? El tiempo. El tiempo. El tiempo verbal. Eso tenemos que ver. Cuando hablamos de tiempo verbal, tenemos que ver si es que está en pasado, presente o futuro. Y si es que, por ejemplo, todas están en futuro, todas en presente, todas en pasado, ¿qué teníamos que analizar? Si es que estamos viendo, estamos ante una palabra que señala un suceso real, o si estamos ante una palabra que señala un suceso irreal, es decir, cuando señala una posibilidad. O algo que es una suposición, que no va a pasar, que no está sucediendo, que es algo imaginativo. Ahí decíamos, está en tiempo irreal. Ahora, tenemos aquí, corremos, corríamos, corriste, corrías. La A. Ya, si es que es la A, ¿en qué tiempo está la A? Nosotros corremos al parque, ¿en qué tiempo está? Presente. Cuando decimos nosotros corríamos al parque. Pasado. ¿Tú corriste al parque? Pasado. Tú corrías ¿Tú corrías? Futuro. Pasado. Pasado. El futuro sería tú correrás. Ah, corría, sí. Perdón. Entonces, ¿cuál está en diferente tiempo? La opción A. Corremos. Sí, entonces recuerden, Ahí me háganse en confundí una yo. oración, siempre hágase, fórmese en una Pues, oración. bien, Hagan esto, ¿verdad? Siempre fórmese en una oración con el verbo que les esté dando. Y si es que ustedes creen, digo, si creen, por ejemplo, que la opción C está en presente, traten de convertirla en pasado y en futuro a ver si ahí concuerdan. Por ejemplo, si yo digo que la palabra corriste está en presente y digo, ¿y cómo sería la palabra corriste en pasado? Por correr en pasado. Y ahí me doy cuenta pues que no hay una concordancia y ahí nos podemos analizar y decir, no está en pasado, no está en presente, está en pasado. ¿Cómo sería esta palabra en presente? Yo corro. Pero aquí está con el verbo, con el pronombre tú corriste. Sería tú corriste en pasado, tú corres en presente y en futuro correrás. tú correrás. Y ahí me doy cuenta pues en qué tiempo está. Entonces cuando estén en dudas con eso traten de hacer ese ejercicio, ¿sí? Sí, la verdad a mí es que estuvo difícil ahí en esa parte. De verdad que me confundí bastante. Si siempre recuerden pasado, presente o futuro y ármense en esa oración, ¿ya? Para que la puedan analizar. Vamos, a ver, en este también se han equivocado. A ver, el que acertó correctamente, ¿cuál fue la relación que encontró? Leer libros. Ah, ¿Ya por qué la A? Yo puse la D. Yo puse la A porque todas las demás tienen terminación en la palabra mente, o sea, se le añade ese. Aquí la relación era lo siguiente. La relación era que las palabras estaban formadas por un verbo y por un adverbio. Esa era la relación. Entonces era, miren, verbo, adverbio, verbo, adverbio, verbo, adverbio. ¿Cómo reconocemos los adverbios? Porque terminan en mente, ¿no? Y la respuesta, claro, es la A, porque la A no estaba formada de esta forma, verbo y adverbio, estaba formada por verbo y Sustantivo. y sustantivo. Sustantivo. Como está formada por verbo y sustantivo, la opción A era la palabra que es diferente al resto. Vamos a la siguiente, tenemos aquí, elige la palabra que no tiene relación con las demás. Y aquí tenemos metro, milla, yarda, kilómetro, arroba. Solo tenemos que darnos cuenta de las unidades de medida. Arroba, ¿por qué? ¿Qué unidad de medida es? Porque Es de peso. Las otras, ¿Dónde De longitud? kilómetros. la otra de longitud. Mientras que arroba sí, era arroba. peso, Peso. masa, ¿no? Mientras que las otras eran de longitud. De longitud.
Yarda. Pero yarda no es longitud. No, Sí, sí, es- ¿por qué no? Es Yarda es la longitud. Si la transformamos en centímetros sería 91, Sí, algo. perdón. Sí, perdón, ajá, cierto. 90. Ya, vamos a la siguiente. A ver, hasta aquí se acaba término excluido. Vamos ahora a analizar analogías. Por ahí me decían, tengo problemas con las analogías porque no las puedo entender bien. Vamos a recapitular este tema de las analogías. Cuando nosotros queremos resolver analogías, tenemos que analizar 3 cosas. ¿Cuáles eran? A ver, alguien que se acuerde. Lo vi, pero me olvidé, ¿no es cierto? A ver. A sustantivo. Ahí está. No, a ver. Sustantivo no. Literal A. Ya literal A, pero espérese. Acordémonos los 3 elementos que tenemos que utilizar para analizar analogías. Era el método del RON, ¿se acuerdan? ¿Qué nos decía el método del RON? Que tenemos que analizar primero relación. ¿Cuál es la relación en este ejercicio? Que nos está dando un verbo en ejemplo, ¿no es cierto? Y luego nos están dando la categoría. La categoría gramatical. ¿Qué significa entonces? Que esa es la relación verbo, ejemplo y categoría gramatical. Luego aquí nos dice el método del RON, que tenemos que también ver el orden. Aparte de la relación, también tenemos que ver el orden. Entonces, ¿cuál es el orden aquí? Que primero tengo, ¿no es cierto? En este caso, el ejemplo. Y luego tengo que tener entonces la categoría. No puede ser primero la categoría y luego el ejemplo. Tiene que seguir el mismo orden, ¿no? Ejemplo, categoría. Ejemplo, categoría. Si callar es un verbo, calle es un Sustantivo. sustantivo. Y por eso la opción correcta era la A. Sustantivo. ¿Sí? Si callar es el ejemplo y este tiene la relación de que en el segundo término me está mostrando su categoría, tengo que seguir esa misma relación. Si callar es verbo, calle es sustantivo. Vemos también el orden, ¿no es cierto? Miren que el orden pues es el mismo. Y luego tenemos que analizar la naturaleza, que eso tiene que ver de acuerdo al ejercicio, ¿no? Es la última parte que se analiza, es cuando nosotros ya no podemos encontrar la respuesta. Ahí, ¿qué teníamos que hacer? Buscar cosas específicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tal vez si es que nos dan relación de sinónimos, buscar 2 que también tengan la misma categoría, o buscar, no sé, si nos dan un animal y una habilidad, tal vez escoger como opción un animal y una habilidad que se asemeje a la habilidad del par base que nos dan. Entonces esas cosas tenemos que analizar en la naturaleza. Vamos a ver esto de mejor forma con más ejercicios, ¿ya? A ver aquí, ¿qué relación teníamos? Si la selva y el árbol, ¿qué relación tiene? Selva. Es un sustantivo como Montaña. colectivo. Islote. Ya, a ver aquí, ¿qué la podemos modesta? encontrar. Listo. Podemos encontrar muchas relaciones aquí, ¿no? No siempre solo es de categoría. Aquí la relación, por ejemplo, que general nos o lo damos cuenta- particular. Sí, también puede ser de lo general a lo particular, pero más que nada, bueno, a forma de una oración podemos darnos cuenta que la selva está formada por árboles. Muchos árboles forman la selva. Entonces, el archipiélago estará formado por muchas islas. Islote. Islas, ¿no es cierto? Pero aquí no hay islas, tenemos islotes que son islas de menor tamaño. Entonces será islote. Miren cómo tenemos término general y término específico. Lo mismo acá, término general y necesitamos algo específico. Miren cómo también sigue el mismo orden. ¿Sí? Vamos al siguiente. Nos dice, elige el par de palabras que asemejan la relación entre infectar y purificar. Aquí también se habían equivocado bastante. Es lo mismo, no tenemos que igual buscar, es una analogía. Si tenemos 2 términos y nos dice busquen la relación, siempre van a ser analogías. Tenemos entonces, les decía, no se traten de apurar yendo directamente a la respuesta. Primero analicen, antes de ver las alternativas, inclusive primero analicen esto.
¿Qué relación tienen estas dos palabras? Infectar y purificar, ¿qué relación tendrán? Son verbos. Ya son verbos, Antónimos. pero son antónimos, exacto. Antonio, lo contrario. Son antónimos. ¿Qué significa que mi relación sean antónimos? Que yo tengo que en las alternativas buscar dos palabras que también sean antónimos. Y solo no me hago la siguiente pregunta y digo, contaminar y viciar, ¿son antónimos? No. No. Inspirar y engañar, ¿son antónimos? No, No, porque tienen diferente significado. Lesionar y llamar, tampoco. Anexar y separar, Sí. sí. Entonces, esta es la relación. Siempre primero armen su relación y luego vayan a las alternativas. ¿Sí? Porque si ustedes se van a ir directamente a las alternativas a buscar la respuesta sin tener claro cuál es la relación, van a equivocarse. Vamos a la siguiente, a ver. Acusar y sentenciar, ¿qué relación tendrán? Acusar es una denuncia. Consecuencia. Y a ver, puede ser causa y consecuencia, porque no son sinónimos, ¿sí? Hay que tener claro eso. Acusar y sentenciar no son sinónimos. Pero vamos a tratar de buscar causa-consecuencia. Disculpe la pregunta, ¿y cómo ¿Sí? yo me doy cuenta que es sinónimo? Porque la verdad es que cuando estamos en las preguntas ni cuenta nos damos, sinceramente. ¿Cómo sé si es que son sinónimos las palabras? Ajá, sí, Es que correcto. solo tienen que ver. Acusar es lo mismo que sentenciar. Si digo no, no es lo mismo, entonces no son sinónimos. Si digo sí, sí es lo mismo, entonces ahí digo sí son sinónimos. Acusar es delatar, ¿no es cierto? Cuando acusas te estás delatando. No es lo mismo que sentenciar, porque sentenciar solo lo puede hacer un juez y que va a dar la orden y a decir que tiene la culpa. Pero si alguien acusa, no es lo mismo que sentenciar. O sea, aquí hay más una relación causa-consecuencia. Busquemos entonces unas palabras pues que también tengan esta relación. Denunciar, condenar. Denunciar y condenar. Si denuncio, recibe una condena. Entonces aquí sí hay relación causa-efecto. Otra manera que podemos analizar este ejercicio también es de forma vertical. Por ejemplo, y más fácil, acusar es sinónimo de denunciar. ¿Sí o no? ¿Son sinónimos? Sí. Sentenciar es sinónimo de condenar, sí. Miren cómo de las dos formas, ambas tienen relación con la opción A. Sí, yo así se le hice. Así como acabo. Aquí más analizado de forma vertical tiene más relación, ¿sí? Vamos con la siguiente, a ver en la 20, sí, también se ven equivocados. Nos dice sensación es a anestesia, busquemos la relación. La anestesia es una sustancia, ¿no es cierto? A ver, espérense un ratito, tengo una pregunta aquí, dice, ¿qué significa la N de ron? Ya, espera, voy a contestar una pregunta. La N dentro del método del ron significa naturaleza. ¿Qué quiere decir la naturaleza? Analizar cosas relaciones específicas en el par de palabras que nos estén dando. Eso es lo que vamos a ver en este momento, miren. La sensación y la anestesia. ¿Qué relación vemos aquí primero? Sensación, veneno. Ya. Bueno, nos damos cuenta que la anestesia es una sustancia. ¿Qué es lo que hace? Hace que ya se pierda la sensación del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la relación. Ahora, ¿será que el pulmón hace que se pierda la relación de respirar? ¿O tiene una relación semejante? No. O sea, la anestesia, a ver, de otra forma, ¿no? La anestesia es algo que, con una palabra específica, quita la sensación, ¿verdad? La anestesia quita la sensación. ¿El pulmón quita respirar? No. ¿La reacción quita droga? No. No. ¿La desilusión quita la satisfacción? Tal vez. ¿El antídoto quita el veneno? Sí. Sí. Ya. Por ahí alguien puede decir, y les dije sí, no en la opción C, porque alguien puede decir, sí, la desilusión sí quita la satisfacción porque me va a quitar la alegría. Puede que sí haya esa relación.
Pero hay que ver aquí sí lo que decíamos, ¿no? La naturaleza, ¿sí? Es decir, escoger la par de palabras que vemos que tiene una mayor coherencia o mayor afinidad con la palabra, las dos palabras que nos están dando. En este caso hablamos de sustancia, ¿no es cierto? Una sustancia creada por el hombre, con químicos, con algún material, pero es creado por el humano. La desilusión es un estado de ánimo, entonces no es que sea algo creado, sustancia, de tal forma que podemos descartar la C y decir que la opción que tiene una mayor relación es la D. Así como la anestesia quita la sensación, el antídoto quita el veneno del cuerpo y con eso pues se llega a salvar la persona. Es que usted lo hace fácil. Yo quisiera tener ese cerebro suyo, profesor. Quisiera No. la prueba. No, son las habilidades, o sea, como, por ejemplo, son las habilidades que cada profesor tiene. Entonces todos somos buenos para alguna cosa, ¿no es cierto? Listen, de pronto usted no quiere dar mi prueba. De todos. De todo. Ah, no, pero le saco bien en verbal y luego en matemáticas les doy sacando cero. No. Vamos a la siguiente. Nos dice, propaganda es a venta. ¿Qué relación vemos aquí? Si quiero obtener ventas, si la persona quiere obtener ventas, ¿qué hace? Una propaganda. Pausa, Ya, ¿con qué relacionamos campañas a entonces? votos. Exacto. Si una persona quiere obtener Campañas a votos, hace una campaña. Si una persona quiere ventas, hace propaganda. Si una persona quiere votos, hace campaña. Opción C. Vamos la 22. A ver, aquí también se habían equivocado. Igual, aquí teníamos también que analizar la naturaleza, ¿sí? Primero, ¿qué es un testaferro? ¿Cómo definimos un testaferro? Un testaferro es una persona, ya que pone su nombre al servicio de otra persona para hacerse pasar por ella y ser propietaria de algún negocio, alguna propiedad, etc. Es decir, suplanta a otra persona en un negocio. Sí, eso es testaferro. Como tipo estafador. Algo así, sí, como tipo estafador, porque se hace pasar por la otra persona. Lo mismo, aquí han de haber escogido bastantes la B, ¿no es cierto? Aquí entre la B y la C estaba la respuesta, pero teníamos que analizar algo específico. Por ejemplo, un falsificador es una persona que firma, por ejemplo, firma con el documento, dice aquí, entonces vemos la relación de la siguiente forma, que el falsificador firma el documento falsificando la firma de otra persona, pero no es que se hace pasar por ella, sí, solo falsifica la firma de cualquier persona, pero no es que se haga pasar por la otra persona, solo falsifica la firma, nada más. Lo que en cambio el suplantador sí hace. ¿Qué es lo que hace el suplantador? Se hace pasar por la otra persona para, en este caso, resolver un examen. Entonces, ¿qué es lo mismo que hace el testaferro? El falsificador solo pondrá la firma de la otra persona, pero no es que se haga pasar ella misma por otro, solo la falsifica nada más. Pero el suplantador sí hace lo mismo que el testaferro, se hace pasar. Es por eso que era la C, ¿sí? Vamos la 23, nos dice, esa defensa como fiscal es A. Aquí teníamos que ver estas partecitas, ¿no? Recuerden, cuando tenemos la analogía de esta forma hay que analizarlo así. Fiscal primero es una persona. La defensa será pues la habilidad que o la finalidad que esta persona tiene. ¿Qué significa esto? Que en este espacio en blanco tengo que también tener una persona y en este otro espacio su habilidad o finalidad. ¿Para qué? Para que así la analogía tenga un orden. Persona, habilidad es A, persona, habilidad. Ahora, aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Acusación es una persona o no? ¿Sentencia es una persona o no? Estamos entonces entre la C y la D. La C. La D. Ya, la C y la D. La C, testigo. Testigo es a defensa como fiscal es a juicio. Ya, el testigo es una persona que sirve en la defensa, así como el fiscal es una persona que sirve o tiene la función en
En un juicio, sí. Sería la C. Vamos a hacerle con la D a ver si tiene sentido. El abogado, a ver, el abogado entrega una defensa o protege a la defensa. El fiscal no protege la acusación. O sea, el abogado aprueba por la defensa, pero el fiscal no es que apruebe por la acusación. O sea, él está ahí de forma imparcial viendo el caso, nada más. Entonces, por eso no es la... Sí, es la C. El testigo sirve en la defensa, así como el fiscal pues sirve dentro del juicio. Ya, ahí acabamos las analogías. Vamos ahora a oraciones. Aquí es más fácil, no solo hay que encontrar aquella que tiene le da sentido a la oración que nos está dando. Aquí nos dice, el concierto provocó entre los asistentes. Hay que irnos a la parte general, ¿no es cierto? A ver, el concierto. Entusiasmo. ¿Qué finalidad Singular. tiene? Entusiasmo, claro, para lo general, ¿no es cierto? Que un concierto provoca en los asistentes es entusiasmo. Por eso era la B. ¿Perdón? No. El micrófono por ahí. Voy a apagarle. Ya. Nos dice, tenemos una tarea de historia, debemos entregar el trabajo de química. Aquí tenemos que completar con conectores. Nos tenemos que ver la relación. Además, ya, porque si utilizamos el conector, pero ¿qué tipo de conector era? Era un conector de contraste. Entonces, para ver contraste, tiene que haber dos ideas que se contraponen. Entonces, no es que se contraponga la tarea de historia con el trabajo de química, porque no tenemos mayor contexto para señalar esto. Sí, tal vez nos dijera, no, tenemos una tarea de historia, pero la tarea de química es más importante, ahí sí cabe ese conector, pero en este caso no hay esa relación. Cuando utilizamos la palabra es decir, es para volver a explicar con palabras más sencillas algo que ya se dijo. Aquí no estamos teniendo esa relación y tampoco se está comparando. Por ello, claro, la opción correcta era la A, porque lo único que está haciendo es sumando acciones. Tenemos tarea de historia y también tenemos tarea de química. Pues además debemos entregar el trabajo de química. La siguiente nos dice, pensar es difícil, actuar difícil. Aquí había una comparación. Y nos damos cuenta claramente que en la segunda parte del texto que nos piden de completar, está haciendo esa comparación entre actuar y pensar. Claro, entonces como aquí sí hay contraste, ¿no es cierto? Podemos hacer esta relación de comparar. Dice, pensar es difícil, actuar es difícil. Ambos son difíciles, pero actuar es más difícil, dicen. Según lo pensado, es mucho más difícil aún. Ahí sí tiene sentido, porque no vemos aquí en este espacio ni consecuencia, tampoco la palabra efectivamente no nos da un aspecto claro, ¿no es cierto?, para decir efectivamente actuar. O sea, no es que esté recalcando algo que ya dijo para utilizar ese conector, por eso descartamos. Y la palabra aunque es un conector de contraste, sí, pero que generalmente se utiliza más al inicio de las oraciones. Opción correcta entonces la A. Vamos a la siguiente, nos dice, la silvestre es un no renovable de gran importancia económica y social, su valor es comparable con el suelo, agua y bosques. Aquí nos daba ya una clave, si dice suelo, agua y bosques, si hablaba de renovable y no renovable, estamos hablando de recursos. Recursos, la B, ¿no? La fauna silvestre es un recurso de gran importancia, ¿no es cierto? Dice de gran importancia económica y social. Su valor es comparable y nos está dando otros recursos, como es el suelo, el agua y los bosques, que tiene que ver con la parte de la flora. Entonces, sí, la opción B sería. La siguiente nos dice, la fama del cantante C, no solo por todo el pueblo, sino también por lejanas. Y aquí, claro, dice fama y está hablando específicamente de esta fama que tiene este cantante. Entonces, puede ser, se difundió, se incrementó, se expandió, pero no se premió. La D no tiene sentido.
Hay que ver, ¿no? A ver, se difundió, se incrementó, se expandió por todo el pueblo, sino también por lejanas. Regiones. Si era la clave aquí era la palabra regiones, porque está hablando de lugares. No puede ser estrellas, porque no estamos en metáforas para decir eso, y tampoco circunstancias, porque no estamos hablando de hechos, estamos aquí hablando de lugar. La siguiente nos dice, aquí a ver, teníamos que solo ver la parte de gramática. Nos dice, los estudiantes y el docente, ¿cómo tendría que ir aquí la palabra trabajar, conjugada? Trabajan. En plural, exacto, porque estamos ante dos sustantivos, entonces descartamos A y descartamos D. Ahora dice, los estudiantes y el docente trabajan eficientemente. Después cambia la idea, ¿no? Y dice, la disciplina, las arduas jornadas y el cansancio, tres cosas, habitual, motivan, no motivan, porque no estamos hablando de una sola persona. ¿De quién estamos hablando? Tanto del estudiante como el docente, por eso era la B. La siguiente, igual, tenemos que ver lo mismo, esta parte de las gramáticas. Nos dice, las artesanías y los cantares populares de la región andina son muy, ¿cómo será? ¿Valorados o valoradas? ¿En femenino o masculino? Valorados. Valorados porque estamos ante dos sustantivos de diferente género. Las artesanías, que es femenino, y los cantares, que es masculino. Entonces tendría que ser valorados. Descartamos la C y descartamos la A. Ahora dice, ¿suelen sentir mucho aprecio por? Ellos. Por ellos, porque igual estamos ante, esta partecita viene a ser nuestro sujeto en la oración, y como estamos ante dos sustantivos de diferente género, que nos dice que prima el género masculino, y por eso descarta la D y la opción era la B. La siguiente nos dice, aquí solo teníamos que ordenar, ¿ya? Recuerden que cuando tenemos que ordenar oraciones, ¿qué patrón tenemos que seguir? Sujeto más verbo más complemento. Que siga este orden, la oración que siga este orden es la oración correcta. ¿Cuál sigue este orden? La B. ¿Dónde está el sujeto? Es la joya. ¿Ya? ¿El verbo? Es. Y el resto es el complemento. Complemento. Opción correcta, la B. A ver, acá había que ordenar. ¿Cuál era? Cuando ordenamos también, ¿no? Que se forma una oración lógica y también escogemos aquella que también cumple estos elementos de ser el caso o de ser posible. La D. La D. La D. En el atletismo. A ver, la D. Alguien que nos lea. ¿Cómo quedaría con la D? El atletismo. A ver, en el atletismo. La deportista. Mejor preparada. Ganará la competencia de este año. Exacto. Miren, la deportista mejor preparada, ahí está el sujeto, ganará verbo, la competencia de este año, sería el complemento. Y claro, aquí esta partecita que dice en el atletismo es como una parte introductoria dentro de la oración. Pero vemos que es la única que tiene sentido lógico y que arma la frase también de forma coherente, correcta y ordenada. Las otras empiezan de mala forma, ¿no? Porque la 4 dice mejor preparada en el atletismo la deportista de este año, entonces vemos sus elementos completamente desordenados. La B también nos quedaría así, ¿no? Mejor preparada de este año ganará, también está mal ubicados los elementos. La C nos dice ganará la competencia en atletismo la deportista, entonces también vemos que los elementos pues están en desorden. Si bien se forma la oración, que se entiende, pero vemos los elementos en bastante desorden unos de otros. Sí, por eso era la D. Aquí teníamos que armar párrafos. Recuerden, a ver, ¿qué habíamos visto en párrafos? ¿Qué teníamos que seguir? Aquel que primero nos dé una introducción al tema, luego nos dé su desarrollo, dentro del desarrollo que habíamos hablado que tiene que haber, relación causa, consecuencia o efecto, y luego sí su conclusión. O ya la parte final que la oración o el párrafo nos quiera decir. La D.
Nos quedamos pensando. Ok, a ver, vamos porque ya se nos acaba el tiempo. Nos habla de filósofo alemán Nietzsche, ¿ya? Teníamos que ordenar los elementos. Entonces, ¿qué va en primer lugar como introducción? Primero, pues, hablar el elemento, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a hablar aquí? Biografía. La biografía, dice, su biografía es tan tempestuosa como su obra. Y ahí empieza como que la introducción de nuestra oración. Luego, ¿qué nos dice? Vemos que aquí está hablando un poco de la obra y su biografía. En su primera etapa. La primera etapa. Claro, y aquí dice, en su primera etapa estudió la metafísica de los griegos. Miren cómo habla de la biografía, ¿no? Dice, su biografía es tan tempestuosa como su obra, la introducción. Y luego dice, en la primera etapa estudió metafísica de los griegos. Luego, ¿qué hizo posteriormente? Profundizó los estudios de la metafísica. Conclusión. Iniciados por los filósofos griegos, y después nos dice, claro, concebía su obra como un platonismo al revés. Miren cómo hay relación causa-consecuencia. En primera etapa, la causa. Después, el efecto. Posteriormente, aquí mismo la palabra nos dice, no posteriormente, después que sigue estudiando, y dice metafísica. Opción correcta, entonces aquí, ¿cuál era la D? Perdón, a ver. Su biografía es tan tempestuosa como su obra. En primera etapa estudió la metafísica de los griegos. Profundizó posteriormente los estudios de la metafísica iniciados. No, espérense, aquí hay una discordancia. Porque lo que dice concebía su obra como un platonismo al revés, no tiene una relación de conclusión específica. Más bien sería, a ver, su obra es tan tempestuosa como, su biografía es tan tempestuosa como su obra. Después tendría que haber algo que hable de su obra. ¿Cuál era la obra? Concebía su obra como un platonismo al revés. Pues ahí sería mejor la 4 aquí. Después sí, causa-consecuencia, ¿no es cierto? En su primera etapa estudió la metafísica de los griegos. ¿Dónde? ¿En qué obra? Aquí nos está diciendo platonismo al revés. Y luego sí profundizó posteriormente los estudios de la metafísica iniciado por los filósofos griegos. Ahí sí vemos una terminación del párrafo. Sería el literal A. Sí, porque si le ponemos al numeral 4 como una conclusión, no tiene sentido porque al inicio de este párrafo nos está hablando de la obra en específico. Entonces hay que seguir estas relaciones, les decía, de causa-efecto. Entonces esta sería la causa, ¿y qué es lo que le sigue después? Pues que nos cuente cuál era la obra. Y en la 4 nos está contando cuál es su obra. Entonces era la A, ¿sí? Vamos la otra, a ver, igual. Aquí nos habla sobre la narración. Lo mismo, vayamos ordenando los elementos desde la introducción, luego la causa, luego la consecuencia y luego los efectos. La D. La D también digo yo. Ya la D C. nos está diciendo. La C. Ya la sé. Ok, vamos a ver, nos habla de la narración. Tenemos que ir a buscar la introducción, ¿no? A ver, aquí la 1 dice, toda narración se forma con 3 elementos, narrar es contar historias. A ver, tendremos que primero basarnos por la definición, ¿no es cierto? Narrar es contar historias reales o imaginadas, entonces empieza por la 2. ¿Me ayudan? Por favor, están por ahí escribiendo en la pizarra. Sería primero la 2, porque vamos en orden, ¿no es cierto? Entonces primero va la definición. Entonces narrar es contar historias reales o imaginativas. Luego, ¿qué iría? Los elementos, porque nos está hablando de los tipos, ya algo más específico, porque como vemos que aquí no es que haya mucho texto, es un párrafo corto, entonces lo siguiente que nos va a hablar es sobre los tipos de narración. Entonces toda narración se forma con 3 elementos, que es el autor, narrador y texto. Y después nos dice que sigue un orden cronológico. Después, ¿qué seguirá? Si ya nos habla de la definición y luego nos está hablando o entrando sobre los tipos de narración que hay, ¿qué tendrá que seguir? ¿Será dentro de las especies narrativas está el cuento, la novela y la fábula o Procedimientos lingüísticos? Los procedimientos sería, sí, porque luego nos está hablando de los elementos y luego tenemos que seguir desglosando.
Aquí serían los procedimientos lingüísticos que resaltan son los nombres, los internominales y los verbos, y luego sí, dentro de las especies narrativas está el cuento, la novela, la fábula, etcétera, que ya sería la parte final dentro de este párrafo. Además de que no había que analizarle mucho de acuerdo a las alternativas que teníamos, la opción D era la única correcta porque veíamos que era la única que empezaba con el literal, con el 2, ¿no es cierto? Con el numeral 2, que en sí, en cualquier tema, siempre el inicio de cualquier tema nos colocan primero siempre la definición. Entonces, de ley aquí tenía que empezar con el numeral 2. Y la única respuesta que tenemos de esta forma sería la D. Vamos terminando. La 35 nos dice, identifique la palabra que dé más sentido a la oración. Aquí estamos ante sección lógica, ¿no es cierto? Tenemos que completar la afirmación. Nos dice, un abismo siempre tenemos que partir de la definición. Profundidad. Obscuridad. Ya, un abismo puede tener oscuridad y puede tener profundidad, ¿de acuerdo? Pero hay que irnos a la parte más importante. Un abismo, un sinónimo de abismo, ¿será oscuridad o será profundidad? Profundidad. La profundidad es lo que más le caracteriza, ¿sí? Porque cualquier cosa puede ser oscura, pero el abismo, la característica específica es que es profunda y es esa profundidad la que le da la oscuridad de cierta forma. Ya, la siguiente era conclusión lógica, que también vimos este tema la anterior semana. Pues les decía, solo hay que ir en este caso analizando aquella alternativa que va recopilando la mayor cantidad de datos en este caso, para llegar a una respuesta global, porque nos dice que busquemos la conclusión. Aquí nos dice, si estudio analogías, podré realizar comparaciones. Si conozco vocabulario, lograré realizar con éxito la prueba. Si comprendo comparaciones, lograré resolver sinonimia. Y para resolver sinonimia necesito saber vocabulario. Teníamos que basarnos desde esta parte, desde las respuestas. Porque vemos aquí que nos dice, si estudio analogía. ¿Qué pasa si estudio analogía? Podré realizar comparaciones. Y si puedo realizar comparaciones, ¿qué lograré hacer? Resolver sinonimia. Y si logro resolver sinonimia, ¿qué necesitaré? Bueno, aquí dice para resolver. Ya, si para resolver sinonimia necesito saber vocabulario. Y si conozco vocabulario, resolveré con éxito la prueba. ¿Qué significa entonces? Si estudio analogías, realizaré con éxito la prueba. La B. Exacto, era como irnos desde la parte específica a la parte, de la parte general a la parte específica, porque vamos armando elementos, ¿no? Si estudio analogías, hago comparaciones, si hago comparaciones, resuelvo sinonimias, si resuelvo sinonimias, sé vocabulario, y si resuelvo vocabulario, pues hago con éxito la prueba. Aquí nos vamos un poquito a refranes. Los refranes es un tema muy sencillo, no lo vimos de forma global, porque la verdad es que el tema en sí es bastante fácil, porque solo tenemos que buscar el significado del refrán, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta siempre en refranes. ¿Cuál es la enseñanza que el refrán me quiere dar? O en este caso, ¿cómo completo el refrán? El verdadero discípulo es el que supera al maestro. Exacto, aquí nos dice, el verdadero discípulo es el que, ¿cuál es siempre la frase icónica, ¿no? Que nos dice, el que supera al maestro. Claro, porque si supera al maestro significa que el discípulo pues aprendió bien. La siguiente, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo. Porque lo completábamos, aquí veíamos un patrón, mire, este era el patrón. Dime y lo olvido, porque eso no lo voy a tener presente. Si me enseñas, si pones un poquito más de dedicación, lo voy a recordar. Tal vez lo recuerdo de forma incompleta o no. Involúcrame. Y te sigo. Ya, no era y te sigo. Aquí hay un patrón. Involúcrame y lo aprendo. Aquí había un patrón, ¿sí? Aquí había un patrón que era el siguiente. Dice, dime y lo. Enséñame y lo. Entonces era involúcrame y lo aprende. No y te sigo, porque cuando dice y te sigo, ya no sigue la lógica del refrán. Recuerden que los refranes siempre riman. Ahora, aquí también hay una enseñanza, ¿no es cierto? ¿Cuál es la enseñanza? Que nos dice que si solo lo decimos, pues lo vamos
a olvidar, porque no es importante. Si lo enseñamos, pues lo recordaremos, pero si la practicamos, cuando dice involúcrame, quiere decir que lo vayamos a la práctica, solo si lo practicamos y lo tenemos presente, ahí lo vamos a aprender. Eso nos dice el refrán y por eso esa era esa es la enseñanza y la opción correcta era la D. Aquí más que todo, era el patrón. ¿Sí? Lógica. Sí hay que encontrar la lógica. Y recuerden, los refranes siempre riman. Siempre un refrán tiene una metáfora, está codificado, entonces siempre va a rimar. Entonces aquí la clave para encontrarle era ese patrón. Aquí dice y lo, inclusive también miren, en el verbo mismo estaba siempre terminado en me. Dime, enséñame, por eso era involúcrame. Y luego decía y lo, y por eso la opción correcta era aquí la D. ¿Nos pueden poner así el refrán o nos pueden poner simplemente que encontremos la enseñanza del refrán? Todo eso va a depender también, ¿no? Y bueno, las últimas dos eran de textos. Con esto terminamos. Nos dice, identifique la idea principal del texto. Lo que para muchas personas resulta una condición criticable y bochornosa, en realidad resulta ser una buena costumbre para una buena salud mental. Psicólogos de la Universidad de Wisconsin y de la Universidad de Pennsylvania han descubierto que hablar solo estimula el cerebro y ayuda a la concentración en la resolución de problemas. Aquí estaba la clave. A esta conclusión, miren, ¿cuál conclusión? Han descubierto que hablar solo estimula el cerebro y ayuda a la concentración en la resolución de problemas. Ese es el descubrimiento. A esta conclusión llegaron gracias a un experimento en el que los expertos solicitaron a un grupo de 20 voluntarios que localizaran un objeto dentro de una habitación. La mitad de ellos debía hacerlo en absoluto silencio y el resto podía buscarlo sin ninguna restricción. Los resultados no dejaron lugar a duda. Mientras que los participantes que hablaban a solas y repetían el nombre del objeto en voz alta, localizaban el artículo escondido en mucho menos tiempo que quienes lo hicieron en silencio tardaron más. ¿Cuál es la idea principal entonces? Estamos ante un texto informativo. Hablar solo estimula el cerebro, ayuda a la concentración y a resolver problemas. La B, el descubrimiento se efectúa en un estudio con 20 voluntarios. No, esta es la evidencia. La B es la evidencia, o sea... A ver, hablar solo estimula el cerebro. Claro, o sea, aquí es un texto informativo, nos está informando lo que descubrieron. Entonces, ¿qué fue la parte dentro de un texto informativo? La parte importante siempre va a ser el descubrimiento que hicieron, porque es lo que todo el texto rige, o sea, están diciendo, miren, lo que nosotros descubrimos es que los que hablan solos tienen una mayor capacidad de concentración. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Porque hicimos este estudio. Pero la idea principal aquí es ese descubrimiento, que hablar solo estimula el cerebro y ayuda a la concentración y a resolver problemas, porque eso fueron lo que encontraron. La B, el que dice el descubrimiento se efectuó con 20 voluntarios, es una idea secundaria nada más, es la evidencia, porque vendría a ser la parte cuantificable, ¿no? Y eso faltaría aquí, debería ser el descubrimiento se efectuó con 20 voluntarios, donde los que hablaban a solas pues se concentraban mejor que quienes hacían en silencio. Ahí sería la evidencia completa. Pero aquí la idea principal sería la D. Y terminamos con la 40. Nos dice identifique la evidencia. Aquí sí, ¿no? ¿La evidencia qué era? ¿Recuerdan? Los datos cuantificables. Son las ideas secundarias, pero aquellos datos que al autor pues le ayudan a evidenciar precisamente eso, ¿sí? Por ejemplo, puede decir, a ver, yo creo esto, pero ¿en qué te basas? Dices, ¿sabes que un descubrimiento que hicieron? Porque el 20% de tal población tiene esto. Entonces, siempre son esos datos estadísticos. Nos dice lo siguiente, hoy día las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, permiten comunicarnos a distancia, gestionar un negocio y efectuar transacciones bancarias. Sin embargo, su uso desmedido entre jóvenes provoca una reducción de la interacción social. ¿Debemos alarmarnos? Pues sí, no es una cuestión trascendente y ya hay datos al respecto. Edgar Landeros Galicia, jefe de psiquiatría del Hospital General de Madrid, señala de que cada 10 aspirantes de entre 15 y 30 años atendidos en su consultorio, 7 presentan alteraciones en su conducta. Esto debido a que permanecen interactuando muchas horas con personas virtuales a través de redes sociales. ¿Cuál es la evidencia del dato estadístico cuantificable? La B. La B sería.
La B, no Es la B D. porque habla de cuantificable, ¿verdad? Claro, cuantificable. ¿Cuál es la parte cuantificable? Pues que de los 10 Oiga, pacientes, dicen, eso está 7 fácil, presentan pero ¿por qué alteración. será que en el momento de la prueba se nos bloquea todo? No, a ver, recuerda, tienen que tener siempre presente esto, ¿no? Y repasarse un poquito. Si me dice evidencia, dato estadístico. Si me dice idea principal, a ver, aquí, ¿cuál es la idea principal? Las redes sociales. Las redes sociales. El uso desmedido de las redes sociales. A ver, ¿Y qué es lo que esto provoca? El aislamiento, tiempo. la depresión. Entonces, la A sería la idea principal. Ah, ya. Y la evidencia, pues claro, sería el dato Todo lo que cuantificable. tenga. Claro. Y recuerden, la idea inferencial, ¿cuál era? La que no está escrita de forma textual en el texto, pero es lo que nosotros sacamos como enseñanza. A ver, aquí, ¿qué enseñanza podemos sacar? Que no hay que estar mucho tiempo delante de las redes sociales. El tiempo de los adolescentes Exacto. pasa conectados. Esa sería la diferencia. No está escrita, pero es lo que nos deja como enseñanza. Que sí, puede ser la siguiente, que en un futuro inmediato las redes sociales van a mermar la interacción social. Eso sería como una opinión. Una inferencial. Exacto. La idea inferencial siempre son las opiniones, pero basadas, no nuestras, ¿no? Bueno, ahorita sí le hicimos nuestras porque no hay en las alternativas. Pero tiene que ser una opinión que nos damos cuenta que se desprende lógicamente del texto que nos están dando. Aquí, claro, esa sería, porque eso es lo que nos está diciendo. Dicen, tengo una pregunta, eso de parafrasear, ¿qué significa el parafrasear? Parafraseo es como cuando nosotros hacemos citas, ¿recuerdan cuando nosotros todos, ¿no es cierto?, hicimos la tesis? Entonces, ahí nos hacían parafrasear, cuando un autor, ¿no es cierto?, dice algo de forma textual, y no quieres repetir las mismas palabras del autor, ¿qué es lo que se hace? Con nuestras propias palabras, decimos lo que el autor ya dijo, pero cambiándole. Hay diferentes formas de parafrasear. Puedes parafrasear solo con sinónimos, o sea, cambias, la estructura se mantiene exactamente igual, pero vamos cambiando, colocando sinónimos en ciertas palabras. Es seguir la secuencia de la idea del autor, pero con nuestras propias palabras. Es seguir exactamente lo que está diciendo el autor, pero cambiando la estructura, el texto, pero o sea, la idea se mantiene intacta. Ya, muchas gracias. Ya, eso sería todo por el día de hoy y ya les envío los simuladores que les había dicho y con eso terminamos. ¿Tienen preguntas? Buenas noches, disculpe, yo sí tengo una pregunta. Mil disculpas, yo no puedo llegar ni por más que haga todo lo posible del trabajo, salgo tarde y no avanzo a llegar. Sí le sube la grabación, ¿verdad? Claro, siempre sube la grabación. Porque de la otra clase no está, de la clase del día jueves. ¿Del jueves? Jueves estuve con ustedes, pero el jueves... No me acuerdo, no está. El jueves pero estuve solo con los de básica. De ahí, si usted es de especialidad, ahí sí tiene que reclamar al profesor de especialidad. Bueno, yo diría de básica, ¿no? Ya, muchas gracias, ya, porque no estaba, no sé si después subiré. Y ya, no, de ahí sí no le podía decir porque, bueno, de los otros profesores no lo sé. Pero yo tenía básica el jueves, entonces el jueves sí subí la grabación. En mi caso. Muy amable, muchas gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Esta es la clase de los de básica mismo. Lo que pasa es que en razonamientos nos mezclamos un poquito porque como todos los profes de cualquier especialidad reciben razonamiento, entonces eso no importa. Lo que sí es que se cambia es en específicos, porque ahí sí cada quien se va a su materia. Ay, muchas gracias. Ajá. ¿Preguntas? Profe, yo me confundo mucho en lo que es la metalingüística, la apelativa, la referencial. Ahí me confundo. ¿Cómo puedo yo reforzar eso? Esa es educación básica. Les mandé un simulador el domingo, ayer. ¿Sí repasaron? Sí, por eso digo que me confundo. Es solo de cuestión de irnos es solo de leerle nomás, ¿sí? La metalingüística siempre va a ser cuando repetimos exactamente, o sea, cuando vemos que la oración está hablando de temas de lenguaje y comunicación, o sea, cuando me habla del verbo, del diptongo, reglas ortográficas, cuando vemos que la oración tiene que ver con un tema de lenguaje, o sea, la materia específicamente es metalingüística. Es la que más fácil se reconoce.
De ahí hay que seguir, o sea, todos los demás también vamos y seguimos practicando. Solo tenemos que tener claro cuál es la finalidad y con eso encontramos la respuesta. Eso está en la grabación. Y eso está en Y alguna está. clase grabada, profe. Claro, Sí, eso vimos está el grabada. jueves. Está Sí, grabada, eso esa vimos el revisé yo jueves. Ayer revisé yo esa. Ajá, a ver, ya les muestro dónde está. Esta, a ver, estoy compartiendo. Esto se llama figuras literarias. No, eso era de la... Ya me confundí. No, eso era de las funciones del lenguaje, ¿era, ¿no es cierto? La primera clase que Sí, vi. sí. En lenguaje y comunicación está. Ajá, aquí está. Entonces, dentro de las funciones del lenguaje, ahí vimos primero el emisor, el receptor, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las funciones del lenguaje, aquí está, mire. Pues ahí sé, por ejemplo, sé que es expresivo porque sé que va a ser cualquier oración que me esté transmitiendo un sentimiento o un pensamiento. Y yo digo, el sol es muy bonito en las mañanas, es un pensamiento mío, entonces es expresiva, emotiva. Si es que es referencial, representativa, informativa, es porque me van a hablar de cualquier tema que sea algo objetivo, algo real. No sé, mañana el presidente va a anunciar las medidas o un tema en sí de ciencia, digo, la fotosíntesis es el proceso por el cual CO2 pasa, entonces, informativa, porque me está transmitiendo un tipo de información. Sé que es apelativa cuando sé que me quieren convencer de algo. Por ejemplo, quieren darme una orden, ya que me quieren decir que haga algo, entonces siempre en las oraciones de forma imperativa, que se llaman así, vienen a esta parte de función persuasiva, cuando me quieren dar órdenes, tráeme esto, o cuando me quieren dar consejos, deberías hacer esto, entonces ahí es apelativa. Cuando es de contacto, siempre en llamadas telefónicas, porque hay una relación directa entre emisor y receptor. Cuando es poética, pues cuando vemos un poema o cuando vemos refranes. Y cuando es metalingüística, como le decía, no es cuando nos habla exactamente de algún tema del lenguaje y comunicación. Entonces aquí está la diapositiva, solo hay que irles a revisar los conceptos y con eso ya pueden resolver. ¿Alguna otra pregunta?